Ahí está. Bien, integrales triples. Bueno, acá vamos a hacer algo parecido a lo de integrales dobles. Nada más que como se trata de una función de tres variables, f de x y z, es decir que tenemos la variable dependiente que es f de x y z, sería una w, digamos, ¿cierto? Y las tres variables del dominio que son las variables independientes. Entonces estaríamos con cuatro variables, es decir, no se puede graficar la función. Pero sí podemos graficar el dominio. Y acá estamos haciendo algo parecido a integrales dobles, que usamos el dominio más sencillo que se puede hacer en una integral triple, que es a través de un paralelepípedo rectángulo, como este. Entonces, la vamos a definir a la integral triple, muy similar, nada más que ahora estamos en un dominio que es tridimensional paralelepípedo rectángulo, donde x va desde A hasta B. Esto no es un intervalo, sino que es una región en el espacio, ¿no es cierto? Que se interseca con la región de todos los puntos que tienen y desde C hasta D, y se interseca con la otra región que es de Z, que va desde P. Todos los puntos del espacio tienen Z desde P hasta Q, ¿no es cierto? Y se forma lo que sería el producto cartesiano de estos tres intervalos, ¿no? El de X, de Y y de Z. Que nos forman, en definitiva, el paralelepípedo rectángulo este. Entonces, al igual que la clase pasada, lo que hacemos es particionar los intervalos, el X, el Y y el Z, donde el intervalo genérico, digamos, del X sería el XY menos el XY menos 1, donde acá tendríamos la distancia, ¿no es cierto?, la longitud de ese intervalo. Para el Y, el intervalo genérico sería delta IJ, que es el IJ menos el IJ menos 1, y para el intervalo genérico del Z, que acá se me chispoteó, no sé por qué aparece el I, este es un errorcito, son Z, ¿no? No son I, sino son Z. Venimos con Z, 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 y acá me quedo sin cambiar estas dos. Sería el ZK menos ZK menos 1. El delta ZK sería la longitud del intervalo genérico del Z. Y bueno, con esta partición se nos parte, digamos, en esta cantidad de paralelepípedos rectángulos, ¿no? Donde el subparalelepípedo rectángulo genérico le llamamos BIJK, que tiene las aristas con todos los deltas genéricos. El delta XY, el delta Y sub J y el delta ZK, cuyo contenido le llamamos delta B, delta BIJ, que sería la multiplicación de todos los deltas. El delta X, el delta Y, el delta Z, ¿no? Nos daría el contenido de este subrectángulo genérico BIJK. Bien, si elegimos ahora un puntito adentro, ¿se acuerdan que en el integral doble elegimos un puntito adentro del rectángulo, ¿no? Genérico, acá elegimos un puntito en el para el epípedo rectángulo BIJK, un puntito adentro de él, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para evaluar la función, para evaluar esta función y poder hacer la triple suma de Riemann. Elegimos punto interior, evaluamos la función en este punto interior, lo multiplicamos al delta BIJK, y hacemos la sumatoria, ¿no? La triple suma de Riemann, con I desde 1 hasta L, J desde 1 hasta M, K desde 1 hasta N, es decir, todos los subrectángulos paralelepípedos que van a tener su puntito interior, ¿no es cierto?, evaluada la función en ese punto por lo que sería el contenido de cada subrectángulo. Y con eso daríamos una aproximación a la integral. Supóngase que esto quisiéramos calcular
porque acá no podemos hablar de volumen, porque si esta tiene 3 delta, x y z, y esta es la función, estamos con 4 variables, entonces no podemos hablar de volumen, tengo que hablar de otra aplicación. Por ejemplo, si F fuese la masa, la densidad del paralelepípedo rectángulo, ¿no? En cada punto, ¿ve? En cada punto tengo una densidad definida, que son kilogramos masa sobre volumen, ¿no? Sobre metro cúbico podría ser, por el contenido que sería un volumen, me estaría dando una masa. Nada más que, ¿qué pasa? Como yo estoy calculando el valor de la densidad en un punto interior al B y J, estoy suponiendo que tiene la misma masa en todo el B y J, ¿no es cierto? Toda la misma densidad, perdón, en todo el B y J, al multiplicarlo por el contenido del subparalelepípedo rectángulo. Entonces estoy haciendo una aproximación de la masa de todo el paralelepípedo rectángulo. Estoy haciendo una aproximación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si yo defino que máximo delta B es el mayor volumen de los subparalelepípedos y hago la partición infinita de todos los intervalos, es decir, L lo hago tender a infinito, M infinito, N infinito, de tal manera que el máximo de los volumen de los contenidos de los subparalelepípedos tienda a 0, yo me aseguro que todos los otros subparalelepípedos rectángulos también tienden a 0. Entonces ahí estoy definiendo ya la integral triple de f sobre b cuando tomo el límite. Es decir, cuando hago el límite para L que tiende a infinito, M que tiende a infinito, N que tiende a infinito, con la salvedad de que el máximo de los delta volúmenes tiendan a 0, se me arma esta sumatoria triple de Riemann que termina siendo la integral de f sobre b, ¿no? F sobre el paralelepípedo rectángulo B. Y este delta diferencial de volumen terminan siendo los diferenciales de X, diferencial de Y, diferencial de Z, ¿no? Está formado por la multiplicación de los delta que al hacer la partición infinitamente pequeña se transforman en diferenciales. Entonces ahí tengo ya la integral triple. Por supuesto, si el límite existe. Para eso la función tiene que estar acotada en el dominio, etc. Mejor si es continua la función, si la función es continua vamos a saber de qué es integral. Bien, esa sería la definición. Para el cálculo hacemos lo mismo que hicimos en la clase pasada, lo calculamos con integrales sucesivas o iteradas. ¿Bien? Acá, fíjense, esta es la integral triple simultánea que definimos recién sobre el paralelepípedo rectángulo. Y acá esto que están anidadas las integrales, se integra una por vez, por eso se llama sucesiva o iterada. Lo que estamos haciendo es integrar primero lo que está más anidado, ¿no? Lo que está más al medio, es decir, se integra primero con respecto a z, la función, acá f de x y z, acá le falta la z, ya lo tengo que corregir esto, f de x y z, le integro sobre, ¿no es cierto? Tengo límites constantes acá, después la que viene es la integral de y, que es la segunda que está anidada, y la última es la x, ¿no? Pero esta sería la notación un poco más simplificada, mejor, ¿no? Que se integra siempre la que está más a la derecha. Entonces, integro acá primero z. Una vez que integro z, desaparece la variable z, por lo tanto, lo que me queda después de integrar z es una integral doble. Y esa integral doble se integra sobre la sombra, digamos, del paralelepípedo rectángulo sobre el plano XY. Sería un rectángulo, ¿no?
que sería este rectángulo, que es el producto cartesiano del intervalo de x con el intervalo de y. Y acá pusimos, cuando integramos, hacemos esta integral doble, pusimos primero integrar con respecto de y, entre c y d, y después lo último, cuando desaparece y, desapareció z, desapareció y porque la integramos también, la última, una integral simple análisis 1 sobre el intervalo AB, es decir, es la proyección del rectangulito este sobre el eje x, sobre el eje x, que me da el intervalo AB. Esa sería la secuencia, digamos, en la integración. Ahora, como es integral triple, acá existen muchos órdenes de integración. Hay posibilidad de hasta 6 órdenes de integración. Y bueno, acá como tengo límites constantes, porque estamos hablando de un paralelepípedo rectángulo, no tengo problema en la elección del orden de integración. Pero elige el orden que elija, si se puede integrar en el orden que yo elija, el valor de la integral tiene que ser el mismo, ¿cierto? Lo integre con un orden de integración o con otro orden de integración que también sea posible integrar. Siempre el orden de integración tiene mucho que ver con la posibilidad de hallar la primitiva de f, ¿no es cierto? Según como sea f. Por eso acá tenemos más posibilidades de elección de orden de integración, por lo tanto tenemos que elegir el que sea más fácil para integrar. Bien, acá un ejemplito, calcular la integral, estamos sobre una función fácil, este sería un monomio de 3 variables, de sexto grado, porque tengo 3 más 2 más 1 son de grado 6 el monomio pero que no tiene problemas de integración, elija el orden de integración que elija. Máximo que tenemos todos límites constantes, ¿no? Donde B es el recinto limitado por x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3 y los planos coordenados. Los planos coordenados, por lo tanto, estamos acá en el primer octante y me genera este paralelepípedo rectángulo. Acá lo que hice, integra primero z, tracé la línea de primero z, fíjense ahí. Eso significa que al hacer esta línea lo que estoy diciendo es que varía solamente z, entonces se me queda constante la x y la y. Entonces, atravieso la superficie, estamos hablando de superficie, ¿no? La superficie z igual 0, que es este límite, piso dominio hasta que llega a la salida, que es constante también en z igual 3, que es este, pero z igual 3 es un plano, es este plano que está acá. Entonces, esta es superficie z igual 0, superficie z igual 3. Cuando integro esto, desaparece z y me va a quedar la proyección sobre el plano XY, que sería este rectangulito que está acá. Y acá elegí hacer segundo y, entonces x es el constante acá. Varío solamente la y. Entonces, atravieso primero pisando dominio, y igual 0, que es una línea, es esta línea que está acá, y salgo por la línea y igual 2. Entonces, esta es línea igual 0 y esta es línea igual 2. Y una vez que ya integre z e y, lo único que me está quedando una integral simple de análisis 1, que es x entre 0 y 1. Ya sería un intervalito, entre punto 0 al punto 1. Punto y punto. Entonces, la primera es en integral triple, entre superficie y superficie, después entre línea y línea, y después entre punto y punto. Bueno, acá fíjense, hice las 3 integrales a la vez. ¿Por qué? Porque como esto es multiplicación x y cuadrado z cubo, están todas multiplicadas, yo puedo pasar lo que representa constante hacia la integral que le corresponde, es decir, dejo z cubo donde está z, diferencial de z. Dejo la y cuadrada donde está el diferencial de y, y dejo el x donde está el diferencial de x.
¿Por qué? Porque y cuadrado para z es constante y el x también para z es constante y así sucesivamente. Entonces lo ubico donde quiera. Esta facilidad lo pude hacer así porque acá no hay sumas, no hay restas, está todo multiplicado. Entonces lo pude desglosar como si fuesen una constante. ¿No es cierto? Sacar afuera como constantes. Y como esta integral no depende de esta, ni esta depende de esta, las puedo hacer las tres a la vez. Es importante tener en cuenta, a veces no se pueden hacer las tres a la vez porque a veces hay dependencia de una integral con respecto a la otra. Por eso siempre se dice primero integro una, después la otra, después la otra. En este caso, que cada integral es independiente, se pueden hacer las tres juntas. ¿Qué me da un número? Bueno, acá será 27. Si esto hubiese sido, qué sé yo, la función de un, hubiésemos querido sacar una masa o algo así de este paralelepípedo rectángulo, bueno, esta sería la función de SIDA y este sería el sólido, ¿no es cierto? Donde la masa variaría según esta función. Algo inventado, digamos, ¿no? Bien. Por lo tanto, con integrales triples, salvo que utilicemos una de las propiedades que ya vamos a ver, no estamos calculando volumen, sino estamos calculando la integral de una función sobre un determinado volumen o dominio de integración volumétrica. Bien, integrales triples sobre dominio general. ¿Ven? Estamos siguiendo la secuencia de lo que vimos en integrales dobles. Ahora tenemos un dominio más general. ¿Ven? Acá la función no se puede graficar, ya dijimos que necesitaríamos un cuarto eje, pero sí podemos graficar el dominio de integración. Ese sería nuestro dominio de integración, un dominio general que podría tener cualquier forma. Como nosotros ya sabemos calcular la integral sobre un paralelepípedo rectángulo, lo que es importante acá es que ese sea acotado, cosa de poder encerrarlo sobre un paralelepípedo B. Y bueno, en este caso lo hemos podido encerrar y podemos definir en forma análoga a lo que vimos en la integral doble, una nueva función f grande ahora, de x y z, donde esta va a ser igual a f chica de f x y z, si x y z está dentro, está en S. Pero es 0 si x y z está dentro de B, pero no en S, es decir, todo lo que sería la parte blanca dentro de B, pero que no está en S. Entonces podemos decir de que la integral de f chica sobre S, que es este sólido genérico, es igual a la integral de f grande sobre el paralelepípedo. ¿Por qué? Y bueno, porque todos los puntos que están fuera, digamos, de S no le agregan contenido a la sumatoria, porque en ese caso f grande sería 0. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tengo que definir, bueno, qué tipo de región voy a tener. Es decir, si esa es región simple tipo 1, y acá definimos que es una región simple tipo 1 para el espacio. Bueno, son todos los puntos X y Z, tal que XY pertenece a D, que acá lo hemos puesto como la sombra de S sobre el XY. ¿Por qué? Porque todo mi espacio volumétrico S está entre dos superficies. Entre una superficie Z igual a mu sub 2 de XY, que es esta de acá arriba, y la superficie de abajo, superficie techo, superficie piso, Z igual a mu sub 1 de XY. Entonces, como la expresión matemática de todo mi S está dentro de esas dos superficies, Z mu sub 2 de XY y Z mu sub 1 de XY, entonces decimos que ahí estamos en una
región simple tipo 1, S, de volumétrica. Entonces decimos así, hacemos algo similar a lo que hicimos ya en integral doble. Decimos, bueno, la integral de f chica sobre S es la integral de f grande sobre B. Entonces empezamos a calcular esta sobre B, que es el paralelepípedo, que ya lo sabemos calcular. Entonces empezamos. Bueno, empezamos integrando Z. ¿Por qué? Porque es de tipo 1, ¿eh? Porque es ese de tipo 1, empezamos integrando Z. Entonces decimos, bueno, Z va de la superficie Z igual a P hasta Z igual a Q constante, ¿no? Que sería piso, P, techo, Q. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando yo voy integrando Z, que sería una línea hacia arriba, con X y constante, ¿qué pasa? Atravieso acá, pero inmediatamente atravieso el plano este Z igual a P. F grande vale 0. Y vale 0 todo hasta que llega a la superficie mu sub 1. Z igual a mu sub 1 de XY. Entonces, puedo reemplazar todo ese contenido que me da 0 desde P hasta mu sub 1. Entonces lo reemplazo y digo, bueno, empieza a valer, F empieza a valer cuando entramos en mu sub 1. Después sigo hacia arriba, estoy pisando dominio, ¿no es cierto?, sobre S, y salgo por la superficie Z igual a mu sub 2. Y lo pongo en mu sub 2, ¿por qué? Porque después de mu sub 2 la F grande sigue valiendo 0. No me agrega contenido, porque estaríamos fuera de S. Entonces por eso le dejo mu sub 2 acá. ¿Ve? Acá está la justificación debido a que f de x y z igual a 0 cuando z es menor que mu sub 1 o mayor que mu sub 2. Entonces me está quedando esta primera integral que es z entre f grande. Primero integramos z, f grande respecto de z entre mu sub 1 y mu sub 2. Y después vemos cómo integramos una vez que desaparece z, tenemos que integrar sobre la sombra, digamos, de S, que es lo que queda en el plano XY. Pero claro, la función f grande cuando está entre mu sub 1 y mu sub 2 es igual a f chica. Entonces, termina siendo que esta integral la puedo reemplazar la f grande por la f chica. ¿Ve? Entonces, acá está, ¿ve? Esta es solamente la integral de z, ¿no? Como f grande entre mu sub 1 y mu sub 2 es igual a la f chica, estamos pisando dominio, entonces puedo cambiarla por la f chica. Entonces puedo decir que la integral de f chica sobre s es igual a la integral de f chica entre mu sub 1 y mu sub 2. Y después me falta ver qué pasa en el plano dominio, lo que me queda, digamos, la proyección de S sobre el plano XY. Que esto ya lo sabemos hacer. Esto ya lo sabemos hacer porque es integral doble. Integramos Z así, una vez que integramos Z nos queda la integral doble. Y acá me tengo que fijar, si D, que es lo que está en el plano XY, es de tipo 1, es decir, que todo mi dominio plano está entre dos curvas, G1 de X y G2 de X, entonces la siguiente para integrar va a ser la Y. Así voy definiendo el orden de integración. La siguiente para integrar va a ser la Y. Entonces va a estar entre G1 y G2. Y al último, cuando integre ya Y, voy a integrar en el intervalito AB, que es la proyección que me queda de D sobre el eje X. Y bueno, ya se darán cuenta que si hay un S de tipo 1, también va a haber un S de tipo 2, ¿no? Bueno, acá, de nuevo, volviendo, si D ahora es de tipo 2, lo vamos a hacer al revés, vamos a integrar primero X,
¿eh? Porque todo mi dominio plano va a estar entre dos curvas, entre la curva H1 de I y la curva H2 de I. Entonces, voy a integrar primero segundo X, ¿eh? Después que integro Z, como veníamos viendo, integraremos X si es de tipo 2 la proyección de S en el plano X. Y por último nos quedará la Y, entre C y D, que es un intervalito. Bueno, si S es región tipo 2, aquí llamamos tipo 2. Y bueno, que todo mi sólido está entre la superficie X igual a mu sub 2 de IZ y la X igual a mu sub 1 de IZ. Es decir, se pueden expresar que todo S está entre esas dos superficies con esas expresiones matemáticas. Entonces, lo que haré es proyectar mi S sobre el plano IZ, ¿eh? Para al último hacer esta integral, ¿no? Pero en la primera integral va a ser la integral de X, porque ¿ve? Ese X, el que está entre mus, voy a tener primero X manteniendo constante a la IZ, entonces X va a ser entre el mayor valor y el menor valor. Este va a ser límite superior y este va a ser límite inferior. Entonces, de igual manera que hicimos antes, la integral de f chica sobre S va a ser igual a la integral primero de f chica respecto de X entre mu sub 1 y mu sub 2, y después integraremos sobre el dominio D en el plano IZ. Y acá hacemos la aclaración para no seguir, para no complicarla demasiado y hacer lo mismo que hicimos antes. Después lo que haríamos es integrar D según se trate de una región tipo 1 o tipo 2, ¿no es cierto?, en el plano IZ. Es decir, hacemos la salvedad que haríamos lo mismo que hicimos recién. Pero nos evitamos el escribir ahora. Haríamos lo mismo. Bien. Y después, bueno, si ese es de tipo 3, ¿qué significa tipo 3? Bueno, que todo mi sólido está entre dos superficies. Entre I igual a mu sub 2 de XZ e I igual a mu sub 1 de XZ. Entonces, allí integraríamos primero I. Mantendríamos constante X y Z, integraríamos Y. ¿Por qué? Porque tengo todo mi sólido entre las dos superficies estas. Entonces hacemos lo mismo. F chica sobre S, la integral, va a ser igual a, primero integramos respecto de Y, entre mu sub 1 y mu sub 2. ¿Ah? La superficie de menor valor en la dirección de Y y la superficie de mayor valor en la dirección de Y. O lo que sería lo mismo, en la dirección de Y entre función piso y función techo. ¿No? Y después hacemos lo mismo, es decir, después integraremos en D, que sería la proyección de S sobre el plano XY, sobre el plano XZ, lo integraremos conforme D se trate de una región simple tipo 1 o tipo 2 en el plano XZ. Es decir, lo mismo que hicimos al principio. Propiedad de la integral triple, bueno, sean f de xy y g de xy integrables sobre S. Acá son las mismas propiedades, nada más que en triples. Y son integrales sobre S. Bueno, tengo la integral, la propiedad 1, perdón. La integral de la suma va a ser la suma de las integrales. El producto, la integral de una constante por la función va a ser la constante por la integral de la función. Si ese necesito dividirlo en dos regiones simples, porque no me dan digamos, las expresiones matemáticas para hacerlos en una sola integral, entonces lo tengo que dividir. Bueno, lo dividiré posiblemente en S1 y en S2, y bueno,
la integral sobre S va a ser la suma de las integrales sobre S1 y sobre S2. Y si lo tengo que dividir en más de dos partes, bueno, seguiremos agregando, será en 3 o sea en 4. Habrá 3 o 4 sumandos. Pero normalmente en un ejercicio que tengan para examen o lo que tengan para trabajar va a ser normalmente en 2, ¿no es cierto? Bueno, la cuarta, bueno, si F es mayor que G para todos los puntos pertenecientes a S, entonces, bueno, la integral de F sobre S va a ser mayor o igual que la integral de G sobre S. Si F es igual a 1 en todos los puntos de S, entonces S1 lo puedo poner o no, y me estaríamos integrando los diferenciales. Entonces, como los diferenciales es un diferencial de volumen, y lo sumo a todos los diferenciales de volumen que tiene S, lo que me va a dar en definitiva es el volumen de S. Entonces, es otra forma. Vimos en integrales dobles cómo calculábamos volumen de un sólido. En este caso, es un planteo más simple, lo hacemos con integral triple, el diferencial de volumen sumado sobre todo S, todos esos diferenciales me da el volumen de S. Después lo que vamos a ver es que cuando hacemos ya la primera integral nos queda ya la función techo sobre menos la función piso, al hacer la primera integral, y nos va a quedar la función techo menos la función piso sobre un dominio plano, que sería lo que hacíamos en integral doble. Bueno, la propiedad 6, bueno, si la función está entre dos valores constantes, está acotada entre dos valores constantes para todos los puntos de S. Entonces, bueno, si yo integro, hago la integral en esta inecuación, bueno, en este caso voy a tener que me lo puedo sacar afuera y voy a tener la integral de los diferenciales. Entonces, la integral de los diferenciales sobre S es el volumen de S. Al medio voy a tener la integral de F sobre S. Y a la derecha voy a tener M fuera de la integral y integrando los diferenciales, igual que acá. Entonces voy a tener el volumen de S. Entonces, la integral estaría acotada también entre estos dos valores. Bien, acá un ejemplo. Calcular una función como esta. Z raíz de 1 medio cuadrado diferencial, siendo S el sólido encerrado por esto que es una circunferencia si lo hacemos en XY, pero como estamos en el espacio, el dato que no está escrito es que es para todo Z. Entonces, este círculo está en Z0, en Z1, en Z2, es un cilindro. Pero si lo acoto a entre Z0 y Z1, me queda este pedazo del cilindro, y lo que está adentro sería entre plano Z0 y plano Z1. Entonces me queda como si fuese una torta, ¿no es cierto? Bien, entonces la integral sobre S, ¿qué va a ser? Bueno, resulta fácil integrar primero Z, porque tengo entre valores constantes, ¿no? Entre plano 0 y plano 1. Entonces, líquido primero Z. Fíjense cómo es Z cuadrado sobre 2 entre 0 y 1. Eso me va a quedar un medio, me va a quedar esto, porque en 0 no vale nada, en 1 vale un medio, y ese un medio va a poder ir afuera. Pero después, ¿qué hago? ¿Integro X primero o integro Y primero? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, el sólido, una vez que integre Z, lo proyecto sobre el plano XY que no integré. Va a ser el círculo este. El límite, la circunferencia, se puede despejar para poner los límites al X, y me queda más o menos raíz de 1 menos Y cuadrado, o Y, más o menos raíz de 1 menos X cuadrado. Si yo integro primero Y, meto una raíz nueva, 1 menos X cuadrado, dentro de acá.
Entonces no me conviene integrar primero y. Me conviene integrar primero x, que tiene la bondad, digamos, que el límite de integración tiene que ver con el integrando que tengo acá. Entonces, esto que depende solamente de y lo puedo llevar con y al último. ¿Ves que lo puse acá al último? Bueno, es constante para mí porque voy a integrar x. Y x, cuando integre el diferencial de x, va a quedar x entre esta y esta, que va a ser límite superior menos, me queda más, límite inferior, va a ser 2 veces la raíz. Entonces, al ser 2 veces la raíz, bueno, raíz con raíz se me va la raíz y me va a quedar el 1 menos y cuadrado, ¿cierto? Cuando integre el x. Por esas cositas, con la cancha que uno va adquiriendo al hacer varios ejercicios, se tienen que ver antes, ¿no es cierto? De última, al principio me puedo equivocar y si veo que se me hace difícil, bueno, cambio el orden, ¿no es cierto? Pero esas cositas las tengo que ir viendo. Bueno, acá integre, ya tengo un polinomio, integro, me da, bueno, 4/3 el valor de la integral. Bien, acá, cálculo de volumen, bueno, utilizo propiedad 5 y se calcula mediante la integral triple el volumen del cuerpo limitado por la superficie. Esta superficie, z igual 0, pasa lo mismo que en el anterior, este es un cilindro, no es una circunferencia radio 2, es un cilindro. Z igual 0, que es el piso, Z igual a I, que es esta línea, pero que en realidad es una superficie, un plano, ¿ah? Que al no estar X acá, el dato es que esto vale para todo X. Entonces, esta inclinación la tiene en X igual a 0, que es esta línea, pero también en todos los X. X igual a 1, X igual a 2, X igual a 3, me forma un plano. Y el X igual a 0, que es el plano del fondo. Entonces estamos en el primer octante, ¿no? Sería como este pedazo de queso, cuña. Fíjense que cuando este sería parte del cilindro, cuando corta el plano XY, cuando sube, me corta al plano ZY. ¿Y cómo lo corta al plano Z igual a Y? Lo corta curvo, como curvo es el cilindro. Entonces, aquí fíjense, tengo superficie techo, el Z igual Y, que es esta parte de acá inclinado, y acá tengo, y el piso sería el Z igual 0. ¿Ah? Entonces yo cuando, este es por eso digo que es tipo 1, porque el Z está entre el plano 0 y I, y Z igual a I. Bien. Creo que se nos va a cortar en cualquier momento, en todo caso voy a seguir, apenas se corte, sigo explicando este ejercicio. Al ser de tipo 1, integro primero Z, entre 0 e I, y después veo qué hago con la proyección, que sería el de este, que sería el cuartito de círculo que tengo acá. Bueno, al integrar el diferencial de Z, me va a quedar entre I y 0, o sea que yo voy a tener un I acá.